Muy buenas tardes o buenas noches. ¿Cuándo empieza la noche? ¿A qué horas hay que saludar con buenas noches? ¿De las 6 en adelante? No, ¿verdad? Cuando oscurece, ¿no? Bueno, no importa, está bien. Me da gusto poder estar otra vez con ustedes en este salón. Me alegra verlos congregados. Y estuve pensando cuando medité en venir otra vez, no sé, pero me imaginé que a lo mejor algunos de ustedes quizás sienten un poquito molestos que tienen que estar aquí. Yo no sé. A mí nadie me ha dicho nada, pero yo me puedo imaginar que a veces esto puede suceder, que quizás se sienten un poco molestos por los que se lo han traído a este lugar y ustedes dicen, bueno, pues yo quisiera mejor estar en libertad que estar en este lugar encerrado. No pretendo para nada conocer las circunstancias que tengan ustedes, pero lo cierto es que instituciones como esta han sido fundadas para buscar ayudar a las personas a que puedan recuperar una manera de correcto funcionamiento en la sociedad, ¿verdad? Entonces, la razón de estar aquí no es porque son personas de menos valor o de personas más malas que los que estamos viniendo y saliendo, sino que este lugar está diseñado y lugares como esto para que puedan llegar a un correcto funcionamiento en la sociedad. Y por eso, antes de que se sientan víctimas, quiero animarlos a que sean honestos y abiertos y aprovechen este tiempo que tienen aquí. Yo sé que yo me lo puedo imaginar que no es necesariamente agradable, pero aquí están y aprovéchenlo. Para que cuando llegue el tiempo de que ustedes salgan, ustedes pueden ser una mejora para la sociedad, una ayuda, un auxilio para que la sociedad sea mejor. Cuando abrió el hermano la reunión y dijo que el viernes pasado no habían estado, se me aclaró por qué llegué a esta cita, por qué llegué a predicar este mensaje que les voy a compartir hoy. Y vamos a estarnos enfocando en lo que es Isaías, el capítulo 53, en donde habla del sufrimiento de Jesús. Es una palabra profética. Isaías, el capítulo 53, por si quieren acompañarme en su Biblia. Vamos a pasar esto y lo tengo aquí en la Nueva Traducción Viviente. Quizá ustedes tengan una traducción distinta en lo que van a estar leyendo, pero tengo yo aquí la Nueva Traducción Viviente. Empiezo así, Isaías 53, verso 1. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Este siervo es Jesús. Todo esto, lo que se habla de esta persona que se habla, es profetizado de Jesús. Verso 3. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Sin embargo, fueron nuestras enfermedades las que él cargó. Fueron nuestras dolencias las que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad.
Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Padre, en esta hora te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a que este pasaje no sean puras palabras, sino que este pasaje ministre a nuestros corazones en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje, este capítulo de Isaías, es una profecía del sufrimiento y de la muerte del Cordero de Dios. Y nosotros acabamos de pasar la semana, ¿verdad? La semana pasada, que muchos llaman la Semana Santa. Recuerdo un pastor que predicó un mensaje y dijo, ¿Semana Santa o vida santa? Ojalá que la Semana Santa nos lleve a una vida santa, ¿verdad? Y pues conmemoramos el sufrimiento, conmemoramos la muerte y la resurrección de Cristo. Y este pasaje inicia con una descripción de lo que vivió, de lo que fue Jesús, ¿verdad? Inicia el verso 2, mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda, desviamos la mirada, fue despreciado y no nos importó. Aquí habla de que este hombre, este Jesús, creció como un tierno brote verde y como raíz en tierra seca. Hablando de Jesús. Un brote verde, como raíz en tierra seca. Habla de que bajo la tierra había algo que brotaba. El nacimiento de Jesús, escúchenme bien, el nacimiento de Jesucristo en Belén no fue el origen de él, del Hijo de Dios. El nacimiento del Hijo de Dios simplemente fue la entrada de Dios en la carne en este mundo, un brote que salía de una raíz ya existente. O sea, Jesús no nació y ahí empezó a existir. Jesús existió y simplemente por medio de esta raíz que ya estaba, Él brotó en esa tierra, de una tierra podemos decir seca, ¿verdad? Fue la entrada de Dios en la carne a este mundo. Y luego habla de su parecer físico. Su parecer físico de Jesús no fue algo sorprendente. Era varón de apariencia normal física. Tanto así que cuando Jesús hacía algo fuera de lo humano, la gente se maravillaba y decía, ¿no es este el hijo de José y de María? O sea, era un hombre normal, todo el mundo lo veía y lo vieron como una persona común y corriente, podemos decir. No era un hombre que, como Saulo el rey, el primer rey de Israel, era uno que estaba una cabeza más alta de todos los demás. Jesús era un hombre normal y regular aquí caminando sobre esta tierra, su parecer físico, y luego hasta nos dice aquí que fue despreciado, rechazado, hombre de dolores. O sea, no fue una persona que tenía
un cinto de oro y cuánta cosa, y que por todo mundo mostraba que él era un hombre tan diferente. Sí, sus hechos, su manera de ser era diferente, su comportamiento no era pecaminoso como los demás, pero su apariencia física era normal. Jesús se hizo hombre, pero su esencia es divina y eterna también. Su ingreso a vivir en esta tierra fue de un brote verde, de una raíz en tierra seca. Esta es una verdad fundamental de Cristo, tanto así que en 1 de Juan 4, el verso 2, no lo vamos a leer, pero ahí habla de una señal de gran importancia para distinguir o para definir si alguien es de Dios, es si tal persona reconoce que Jesús nació en carne. Hoy muchas religiones profesan que Jesús fue un buen profeta, que Jesús fue una buena persona y un buen ser humano. Pero si no reconocen que Jesús es Dios y se hizo carne, esto es falso. Estas religiones que dejan esto fuera, por eso religiones que afirman que Jesucristo es un buen profeta o algo similar, pero niegan la esencia divina y que se hizo carne, esos son religiones contrarias a Cristo. Aquí en el versículo 3 se describe que este hombre fue un hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo de la humanidad. Le dimos la espalda, dice, y no le prestamos atención debida. No solo no dimos atención, lo despreciamos nosotros, los seres humanos. Son dos cosas diferentes, solamente no dar mucha atención o despreciar. ¿Pero por qué fue esto? ¿Por qué ese desprecio? ¿Por qué Jesús, hombre de dolores? Verso 4. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Fueron nuestras enfermedades las que Él cargó. Fueron nuestras dolencias las que lo agobiaron. Y pensamos, nosotros habíamos pensado, el ser humano pensaba, que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que nosotros pudiéramos ser sanados. Todos nosotros, incluyéndome a mí y todos, nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Amigo, el dolor que agobió al Cordero de Dios fue nuestro dolor. Fue nuestra debilidad. Nuestras enfermedades las cargó Él, al igual que nuestras dolencias. Jesucristo no sufrió por algo que Él hubiera hecho. Todo fue por culpa ajena. Y a veces, no sé ustedes, pero a veces yo me he puesto a pensar, bueno, ¿y por qué tanto el sufrimiento de Jesús? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿No fue exagerado? ¿No fue de más? ¿No hubiera sido suficiente que con una metralleta lo hubieran matado y un tiro y listo? ¿El tiro de gracia? ¿Por qué tanto sufrimiento toda la noche y más bien toda su vida? El desprecio que sufrió. ¿Por qué tanto? Porque nuestro pecado fue tan horrible. Los golpes de los azotes fueron para que nosotros tuviéramos paz y fuéramos sanados. Fue nuestro extravío, amigo. Fue tu extravío, fue mi extravío, por la razón del sufrimiento del Cordero de Dios. No fue solamente que Jesús lo quiso hacer así, era necesario que esto sucediera. Fue nuestro alejamiento de los caminos de Dios para irnos por los nuestros propios, ¿verdad? Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos. Ahora vamos a leer y meditar en versos 7 al 12, versículos 7 al 12. Fue oprimido y tratado con crueldad.
Los látigos, no sé si ustedes conocen, pero los látigos que le dieron 40-1, 39 latigazos, pero con un látigo que tenía ganchos que le arrancaban pedazos de carne de su espalda, donde caía. Y a veces personas que pasaban por esos latigazos en esta forma, ni siquiera lograron salir vivos de allí. A veces huesos expuestos por tanto arranque de carne que había provocado. Oprimido, tratado con crueldad, sin embargo no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. Toda esta noche, toda la noche del jueves donde cenó con sus discípulos, se fue al monte de los olivos. En el monte de los olivos tenía esa condición donde con ese pesar de esa carga que ya estaba cayendo sobre él, sudaba gotas de sangre. Y luego vinieron y lo agarraron y se lo llevaron y un juicio tras otro juicio tras otro juicio. En total creo que fueron 6 veces que fue condenado, 6 lugares donde lo llevaron para juzgarlo, con Caifás, con Herodes y Pilato y así, en diferentes lugares lo llevaron durante toda la noche de uno para otro y para otro, siempre juzgándolo injustamente. Se lo llevaron, a nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino, 32, 33 años. Mitad de camino, le quitaran la vida. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Amigo, ¿por qué no repite conmigo? Lo hirieron de muerte por mi rebelión. ¿Por qué no lo repite? Lo hirieron de muerte por mi rebelión. Otra vez. Lo hirieron de muerte por mi rebelión. Fue nuestra rebelión la causa de sus heridas mortales. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico, una tumba prestada de un hombre rico. Escuchen el verso 10. Formaba parte del buen plan del Señor, aplastarlo y causarle dolor. Formaba parte del buen plan del Señor, aplastarlo y causarle dolor. Esto era parte del buen plan de Dios, aplastarlo y causarle dolor. No que el aplastamiento y la causa de dolor le agradara a Dios. Dios no hace eso como a veces quizá nosotros en crueldad agarramos un gato y lo colgamos de la cola y a ver qué hace. Para reírnos. Dios no así con Jesús. No fue un placer en esta forma, un placer de verlo sufrir. Dios no hace esto, ni contigo, ni conmigo, ni con nadie. Dios nunca nos quita como a veces quizá nosotros. Yo he visto niños agarran una mosca por ahí, le quitan una ala, le quitan la otra ala, le quitan un pie a la mosca y así para ver cómo se retuerce la mosca. Dios no así, no en esta forma para complacerse del dolor, pero algo había. A veces cuando tú y yo sabemos que yo voy a pasar por esto, pero saliendo del otro lado va a salir algo bueno. Y así fue Dios. Eso fue parte del buen plan de Dios. Aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, ¿qué pasó? ¿Qué pasará? Tendrá muchos descendientes. Acabamos de leer que a nadie le importó que le quitaran la vida sin tener descendientes. Creo que ahí habla de descendientes físicos. Pero aquí, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado,
tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Verso 11. Cuando este Cordero vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Yo me imagino a Jesús dando su vida, sufriendo por nosotros, y al final de todo eso, habiendo pasado por la tumba, habiendo salido por el lado de la resurrección, y viendo hacia atrás, y viendo que personas responden a esto, viendo que personas reciben esto, lo que Él proveyó, eso le da un sentido de satisfacción. Quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Aquí me queda una pregunta. Usted y yo, a mí no me tiene que responder, pero ¿cuál es tu respuesta a Dios? Ya este sacrificio que Jesús hizo por ustedes, ese sacrificio que Dios hizo por nosotros, cada uno de nosotros, ya lo hemos recibido, ya lo hemos aceptado, ya nos hemos convertido, ya hemos nacido de nuevo, ya hemos sido hechos nuevas personas. ¿Ya somos descendientes de Él? Si saben lo que son descendientes. Ustedes son descendientes de sus papás, de sus abuelos, de sus bisabuelos, ¿verdad? O sea, ustedes vienen en ese linaje de sangre. Ustedes ya vienen en el linaje de la sangre de Jesús. Ya han aceptado ese sacrificio, ya han sido adoptados a la familia de Dios, ya han sido hechos nuevas criaturas. Ya son parte de esa nueva criatura, de esa nueva creación, pues. El versículo 7 que vimos aquí nos hace ver la mansedumbre del Cordero. Él no se quejaba. Nosotros, seres humanos, a veces estamos muy resentidos cuando tenemos que sufrir el dolor por un error de otro, ¿verdad? Pero Él sufrió. Y quedará satisfecho, nos dice ahí. Satisfacción. Tal como padres terrenales que crían a sus familias, ellos quieren ser orgullosos en el sentido correcto con sus hijos. Ayer fuimos a Chihuahua, mi esposa y yo, con mi suegra, y con una consulta con ella, con mi suegra. Y luego después cenamos juntos en un restaurante. Estando en el restaurante vi entrar una pareja ya mayor con lo que a mí se me afiguró era su hijo, ya también adulto. Y lo observé y me dio un gusto verlo. Y entraron los tres y luego la mesera los iba a llevar a donde iban a comer y pasó la mamá enfrente y el papá, ya con canas como yo, agarró a su hijo así un poquito de los hombros y lo... ¿Cómo? Ok. Lo tocó así en los brazos, en sus hombros y pásele, hijo, pásele. Vi un varón un poco orgulloso con su hijo. Así me gusta a mí. Yo iba a traerme uno de los míos ahora para mostrarles mi orgullo, pero no pude. Estuvo trabajando y no alcanzó su tiempo. Pero así nos gusta a nosotros ser un poco orgullosos en la manera correcta de nuestros hijos, que este es mi hijo, ¿verdad? Y así, satisfacción que sintió este padre por tener a este hijo.
La satisfacción que quiere sentir nuestro Padre Dios por tenernos a nosotros, porque nosotros nos hemos convertido al Señor. Quizá tú digas, bueno, pues ni modo, la regué. Lo único que he logrado hasta aquí es avergonzar a los míos. Les causé mucho dolor a mis padres, a mis seres queridos, y ahora aquí me tienen. Permíteme decirle que no importa lo que hayas vivido, ahora estás aquí, con una oportunidad de reconstruir tu vida. El malhechor al lado de Jesús en la cruz reconoció su error y recibió gracia. Y tú, estimado oyente, todavía no estás colgado de una cruz, ni te encuentras en peligro de perder tu vida en esta forma. No es tarde. Pero reconoce lo que reconoció aquel ladrón al lado de Jesús, y que el Señor también a ti te pueda decir, estarás conmigo en el paraíso, si no hoy, pero el día que te vayas. Ahora, en este pasaje hemos leído algunas cosas. Hemos leído que por nuestras dolencias, por nuestras enfermedades, Él murió. Yo quisiera poder decirte que si tú nomás vas a poner tu fe en Jesús, automáticamente todo se te va a resolver. Nunca vas a estar enfermo, nunca vas a tener ningún problema, ni nada de eso. Pero es cierto, no. Esa no es la vida. La vida real es de otra forma. Sí, Dios a veces nos responde de maneras milagrosas y nos saca de apuros de maneras muy milagrosas. Pero la vida en este mundo es una vida llena de problemas, y hasta que no salgamos de aquí, los vamos a tener. Como cristianos tenemos quien nos acompaña en todo esto, pero no te puedo prometer una salida fácil de la situación, pero sí te puedo prometer que tienes alguien que te acompaña. Ahora quiero compartir con ustedes un pensamiento más en Romanos 8, del 1 al 2, para terminar. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí se mencionan dos leyes. Aquí se menciona la ley del pecado y de la muerte, y se menciona la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y quiero observar con ustedes, a ver si me pueden prestar un poquito más de atención, unos minutos más y vamos a terminar. Pero vamos a observar la ley del pecado y de la muerte. Se habla de ley. La ley aquí no es que no hagas esto, no hagas aquello, haz esto. La ley es simplemente una verdad que gobierna aquí. Entonces, si ustedes tienen ahí una Biblia en sus manos, algunos de ustedes. Yo tengo aquí unas monedas. Aquí tengo una de 5. ¿Qué pasa si la suelto? Se cae. ¿Por qué? La ley de la gravedad. A eso me refiero. Tenemos leyes. Y hay una ley espiritual que es la ley del pecado y de la muerte. Ahora, a veces tú y yo, no sé ustedes, pero yo a veces me he propuesto que esta cosa, este vicio o este pecado o esta cosa mala que he hecho, ya no lo voy a hacer. Y pretendo ahora sí, no lo voy a hacer, ¿verdad? Y por un rato sí puedo. Un rato yo tengo esta moneda aquí, se me hace muy fácil, ni la alcanzan a ver. Pero el micrófono, este micrófono ya lo tengo un rato aquí en esta mano derecha. ¿Saben qué? Ya está un poquito cansado este codo. La ley de la gravedad está jalando ese micrófono para el suelo. Y si me voy a quedar parado aquí, hora, 2 horas, 3 horas, 4, 5, 6, 7, 8... tarde o temprano, la ley de la gravedad va a hacer que este micrófono esté ahí en el suelo. Y quizá este hombre también. ¿Sí? La ley de la gravedad nunca se cansa.
La ley de la gravedad atrae, hasta que estemos caídos. La ley del pecado y de la muerte también atrae, y tarde o temprano nos rendimos. Tarde o temprano, sí. ¿Cuántos de ustedes a veces se han propuesto, ya no voy a tomar? Y luego llegaron los amigos, o te fuiste con los amigos y otra vez. ¿Cuántos se propusieron, ya no voy a tomar la droga? Y tarde o temprano, otra vez. La ley del pecado y de la muerte. ¿Sí? Eso me refiero. Las leyes trabajan incansablemente. Y la voluntad del ser humano se rinde ante la ley. ¿Sí? La ley siempre gana sobre la voluntad del ser humano. La ley del pecado y de la muerte, si eso es todo lo que tenemos en nuestra vida, vamos a fallar. Hoy en estos momentos, o a lo mejor ya pasó, ya no he seguido las noticias en las últimas horas, pero en estas últimas horas, ¿supieron ustedes que fueron con un cohete y quisieron darle la vuelta a la luna? ¿Sí se dieron cuenta? Ok, supuestamente. Yo no me fui con ellos, pero según las noticias, se fueron con un cohete y se fueron Artemis, el segundo, y con el Orión. Y ahorita, hoy en esta tarde, supuestamente estaban por regresar de la luna hacia la Tierra. No aterrizaron allá, simplemente le dieron vuelta y vinieron a una velocidad de 40,000 kilómetros por hora por el espacio, regresando a la Tierra. Llegando a la Tierra, llegando a la atmósfera de la Tierra, este aparato se iba a calentar mucho, y lo quiero leer después a ver qué ha sucedido. Pero se iba a calentar mucho, hasta casi quemarse con los astronautas adentro. Y luego iban a desplegar unas, ¿cómo se llama? Esos paracaídas, y luego se iba a caer en el mar. Bueno. A lo que voy es la gravedad de la Tierra. La ley de la gravedad atrae tanto a ese aparato que llegó a tal velocidad en el espacio. La ley de la gravedad. La ley del pecado y de la muerte nos atrae. Ahora vamos a ver. Otro ejemplo. Un avión de pasajeros, el más grande que se usa el día de hoy, el Airbus A380, de 2 pisos, puede llevar hasta más de 850 personas y cuando despega puede llevar un peso máximo de 453 toneladas. Puede despegar. Entonces, 450 toneladas están sentadas sobre esas llantas, sobre la pista donde debe de salir el avión, ¿sí? 450 toneladas. Pero cuando esos motores Rolls-Royce se prenden en esas máquinas y los pilotos en las cabinas agarran las palancas y los botones y hacen lo suyo, de repente ese gran pajarito empieza a temblar y ese pajarito empieza a zumbar y en la pista de despegue un animalote se va para arriba. ¿A poco la gravedad dejó de funcionar? Todavía son 450 toneladas que van subiendo. Pero otras leyes empezaron a estar más fuerte que la ley de la gravedad. Las leyes de la aerodinámica levantaron a ese pajarito y se fue para arriba. Y aquí habla la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte me hace caer. Pero la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me hace volar. Depende cuál gobierna tu vida.
depende a quién te hayas entregado. El ladrón ha venido a matar, hurtar y destruir, mas yo he venido a que tengan vida y que la tengan en abundancia. La ley del pecado y de la muerte es matar, hurtar y destruir. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es vida y vida en abundancia. Y tu decisión determina en cuál lado vas a estar. Tu decisión determina si vas a seguir siendo gobernado por la ley del pecado y de la muerte, o si vas a estar gobernado por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Tu decisión sobre tus rodillas, confesando tu pecado ante Dios, diciéndole: Señor, estoy equivocado yo, y te pido perdón, hazme una nueva criatura, hazme una nueva persona. Acéptame como un hijo tuyo, Dios. Recíbeme en tu familia y gobierna mi vida. Entrega tu vida completamente a Jesús para que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús los gobierne. No la ley del pecado y de la muerte, porque las leyes ganan. El ser humano, nuestra voluntad, pierde. No podemos. Pero las leyes de Dios sí. Y la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, tú entregándote, tú dando todo a Jesús, entregándote, leyendo la Biblia, orando, orando, estando en comunión con otros cristianos, siguiendo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, usted va a vencer y usted va a volar. Aunque 450 toneladas de gravedad de pecado los quieran atraer al suelo, pero las leyes del Espíritu de vida en Cristo Jesús los van a llevar para arriba y para arriba y para arriba, sin fin, hasta llegar a la gloria con el Señor. Amén. Gracias, Señor Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta oportunidad de compartir tu palabra en este lugar. Y te pido, Señor, que tú reveles, Señor, esta palabra a cada uno de nosotros, para que cada uno de nosotros pueda aprovechar lo que el siervo de Dios hizo, como lo vimos descrito en Isaías 53. El sufrimiento en la cruz, el que dieras tu vida en rescate por muchos, y luego que tuvieras descendencia, Señor. Y nosotros queremos ser de los descendientes que sacian tu alma, Dios. Queremos aceptar el regalo de salvación para que tú veas el fruto de lo que tú has hecho y que quedes satisfecho, Señor. Y pedimos, Señor, que tú agarres nuestro corazón, que tú cautives nuestro corazón, Dios, para que te sirvamos con voluntad. Y, Señor, pido, Señor, que la ley del pecado y de la muerte ya no siga gobernando en nuestras vidas, sino que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús tome control en nuestras vidas, y eso va a ser cuando nosotros entregamos nuestra vida a ti en quebrantamiento completo y en humildad, aceptando tu rescate por nosotros. Padre, bendice a todos los internos, bendice a todos los que nos visitan, y Señor, que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús gobierne en cada una de nuestras vidas. Amén y amén.